El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando ya va a dar a luz, se siente triste porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentí tristeza, pero volveré a veros y se alegrarán vuestros corazones, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu. lléname plenamente, de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 16, del versículo 20 en adelante, nos viene a hablar lo que pasa cuando una persona, siguiendo a Cristo, ante el mundo, sufre. Y eso lo compara con una mujer que está dando a luz. Pero después que da luz, se le olvida lo que sufrió y se goza de ver un hijo espectacular, maravilloso, así como yo. Bueno, pero luego la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 8 al 18, 9 al 18, capítulo 18, nos viene a decir lo que le pasó a Pablo cuando predicaba la palabra del Señor. Vamos a recordarlo. 18, del 9 al 18. No, lo que le pasó a Pablo cuando predicaba la palabra del Señor. ¿Se acuerda que ayer nos decía que teníamos que predicar la palabra de Dios? Y que teníamos que dedicarnos a dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios? Pues hoy dice que llegó el momento en que Pablo sintió como decepción, se sintió como mal y no quería predicar más. Se sintió cansado. Él predicaba la palabra de Dios, lo que le daban era palo. Y dijo Pablo: ya, no predico más, me cansé. ¿Y qué dice el Hecho de los Apóstoles? Escuchen. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo, sigue hablando y no calles. ¡Ah, bárbaro! Aquí está mostrando la Biblia que todo cristiano va a tener un momento como de decepción, porque está predicando la palabra de Dios, está haciendo algo bueno y lo van a perseguir, lo van a maltratar, lo van a meter a la cárcel, lo van a golpear. ¿Han visto el obispo de Nicaragua, Ronaldo Álvarez, que no me cansaré de decirlo, en pleno siglo XXI? Es un ejemplo de lo que debe ser un sacerdote, un obispo, un hombre de Dios que predica la palabra, porque vio en la visión, le dijo: sigue predicando. ¿Y se les olvidó? Y no calles. ¿Cuál es la tentación?
callar. Y la mayoría de obispos, y la mayoría de sacerdotes, y la mayoría de laicos caen en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Callar. Pero el que no calla le dan palo. Y hoy el Señor sale en defensa de Pablo y le dice en una visión: usted, aunque todo el mundo calle, usted no debe callar, sigue predicando. Y eso, cuando yo leía esto, yo decía: Señor, gracias, porque esto es lo único que a mí me anima. Porque si escucho a los evangélicos, a los ateos y a algunos infiltrados en la Iglesia Católica, que no quiere que se predique la palabra de Dios y que están en contra de que se le predique la palabra de Dios, termino como Pablo, cansado y decepcionado. Pero al encontrar en la Biblia estas palabras, yo digo dentro de mí: Toro, Dios te está hablando, sigue adelante, sigue predicando y no calle. ¿Se da cuenta cómo es que yo agarro fuerza? Leyendo la Biblia. ¿Me captan? Y no solamente agarro fuerza para mi vida, sino que además agarro luz para hacer luz en el mundo, para decirles a ustedes lo que tenemos que hacer en la catequesis: no calle, predique la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer en los grupos de apostolado: no calle, predique la palabra de Dios. Pero me han dado palo. Tranquilo, que a Pablo le daban palo, y cuando le daban 40 menos un azote, salía gozoso, brincando en una pata, decimos en Venezuela, porque había llevado golpes por Cristo, por amor a Dios. Y decía: si así llueve, que no escampe, el reino de los cielos me espera. Tenía una esperanza, tenía una ilusión. Entonces, cuando dice Jesús, es como cuando una mujer está embarazada y está dando a luz. Los dolores de parto son fuertes. Esos son los dolores de parto. Monseñor Álvarez está en los dolores de parto. Lo metieron en la cárcel, lo están callando, son dolores de parto. Pero después viene la alegría, el gozo de que el Señor les va a decir: entonces, venga, venga. Están en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice una promesa para los que seguimos predicando la palabra de Dios a pesar de los pesares. Dice el Apocalipsis una promesa, escúchenlo. Y porque guardaste con perseverancia mis palabras. Porque guardaste con perseverancia, sin desmayar, sin callar, la palabra. Yo por mi parte te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Bárbaro, Dios da una promesa. Si persevera constante en mi palabra, yo les prometo, no hay ningún problema, de que yo lo voy a proteger de la prueba que vendrá al mundo entero. Caramba, ¿no? Ahí está la promesa. Pero mire que no solamente Pablo pasó por ahí. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, ¿qué le pasó a San Juan Evangelista? Cuando San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué estaba allí? ¿Se acuerda que estaba en la isla de Pasmo? ¿Pero por qué? Versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las pruebas, el reino y la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? A causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Lo aislaron, lo llevaron, ¿cómo que se llama eso? Sí. Bueno, lo metieron en una isla. Se me olvidó cómo es la palabra exacta. El exilio, póngale el nombre que ustedes quieran, pero ahorita no me acuerdo la que yo me acuerdo, la que yo quería recordar, perdón. Lo llevaron a la isla de Patmos castigado porque predicaba la palabra de Dios. Pero cuando estaba allí castigado, ahí fue donde escribió el Apocalipsis y tuvo la revelación del cielo. Vaya, ¿no? Nosotros no queremos pasar por ahí. No queremos pasar por el parto, por la prueba, por lo difícil. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Y observen que San Mateo capítulo 13, versículo 20, nos viene a mostrar que exactamente aquellos que no pasan la prueba se parece a la semilla que cayó. ¿En cuál tierra? Vamos a escucharlo. Vamos a ver.
Vamos a ver. Lo sembrado en tierra pedregosa Ah, los sembrados en tierra pedregosa, ¿quiénes son? es la persona que al principio oye la palabra con gusto, Todos nosotros. pero no tiene raíces y No- dura poco. No tiene raíces y dura poco, pero observen, pongan la lupa. Aquí está la lupa, menos mal. Escuchen, aquí está la lupa. Pongan la lupa. No tienen raíces. Y al sobrevenir las pruebas, ¿Ah? ¿Otra vez? y al sobrevenir las pruebas, Óiganlo, óiganlo, por favor, óiganlo. ¿Otra vez? y al sobrevenir las pruebas ¿Qué pasa? y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Ah, bárbaro. El retrato vivo de los católicos en pleno siglo XXI. ¿O no? Todos los católicos hoy día aman la palabra, gustan la palabra, pero en el momento en que llega la prueba o la persecución, inmediatamente sucumben. Dígame si eso no es lo que está pasando en la iglesia. A que alguien me diga que no es así. En los sacerdotes, en los obispos y en los laicos, porque los laicos imitan lo que nosotros hacemos. Pero esos son los que cayeron en tierra pedregosa. ¿Y por qué sucumben? ¿Quién se dio cuenta por qué sucumbieron? Porque no tenían raíces. O sea, que la palabra de Dios solamente le llegaba aquí y no llegaba aquí al corazón. No hay convicción. Raíces significa convicción. Si ustedes ven que yo trato, y el Padre Marcos, hacemos el esfuerzo, en medio de un mundo confundido, lleno de tinieblas y oscuridad, y a pesar de que nos den más palo que una gata ladrona, vamos llevando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos hecho que la palabra de Dios agarre raíces en el corazón, y sabemos que tenemos que pasar por ahí. Y cuando no nos dejan predicar, o cuando nos critican, incluso dentro de la iglesia, o cuando nos insultan, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que tenemos que pasar por ahí. Yo les invito a que, si es verdad que ustedes, peregrinos, vinieron no solamente a pasear, sino vinieron también a abrirle el corazón a la palabra de Dios, porque estamos en la casa de la Madre, y se acuerdan que dijo la Madre: hagan lo que Él les diga. ¿Y dónde está escrito lo que Él dijo? En las Sagradas Escrituras. Pues si en las Sagradas Escrituras dice: sigue predicando, no calles, y si la palabra de Dios nos dice que a pesar de que estamos llevando la palabra de Dios y estamos haciendo algo bueno, nos van a perseguir, pero que no podemos nosotros desmayar, porque sería no tener raíces, y sería que en la prueba y en la persecución fracasar. Entonces todos debemos estar alerta, alerta. Pero miren ustedes el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 11. En el San Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús viene a explicar y dice: la semilla del reino es la palabra. Ustedes lo van a oír. Y si la semilla del reino es la palabra, ¿cómo se explica que los católicos y el mundo entero sean católicos o sean cristianos y no lean la palabra, y no gusten la palabra, y no tengan ni la Biblia en su casa, y se van a morir y no la han leído? Claro, ustedes no, los que no vinieron. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo se explica que el mundo entero no quiera la palabra? Incluso, ¿vieron en Boston? Lo primero que hicieron los diabólicos, los satánicos que estuvieron adorando a Satanás, lo primero que hicieron fue destruir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Escúchenlo. San Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante. Esto es lo que significa la comparación. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino de los cielos, que usted debe sembrar en su hogar, que usted debe sembrar en su corazón, en su familia, en su vida. La mejor semilla es la del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, dice Jesús. Sigue. Los que están al borde del camino Ahora miren los que están al borde del camino. son los que han oído, pero después viene el diablo Observen, vean el actor. Viene quien entra en acción. Otra vez viene el diablo el diablo entra en acción. ¿Se acuerdan en Boston? Entra en acción. ¿Qué hace el diablo? y arranca la palabra de su corazón,
pues no quiere que crean y se salven. Ah, vagabundo y sinvergüenza. Literalmente lo hicieron en Boston. Agarraron y destruyeron la palabra de Dios porque el diablo no quiere dos cosas. Uno, con la palabra de Dios se adquiere la fe y el diablo no quiere que crean. Dos, con la palabra de Dios nos conduce a la salvación y el diablo no quiere que nos salvemos. Por eso, hermanos, ustedes verán que les da pereza leer la palabra de Dios. Y por eso, a pesar de que ustedes han escuchado 1000 veces que tienen que leer la palabra de Dios, y a pesar de que el padre Marco y yo no nos cansamos de decirle, y ustedes ven los videos todo el tiempo, ven los videos, y qué emocionante, pero no quieren leer la Biblia, es porque el diablo les roba la palabra de Dios, porque sabe que aquel cristiano, llámese laico, llámese sacerdote, llámese obispo, llámese como se llame, que lea la Biblia, va a tener fe. Y como último fin, alcanzará la salvación. Pero como esa semilla cayó a lo largo del camino y sigue cayendo a lo largo del camino, y ojalá que ustedes no sean esos a lo largo del camino, pero en el mundo en que vivimos es una tierra a lo largo del camino, se está perdiendo la semilla del reino. O sea que el diablo trabaja por punta y punta. Trabaja para que los sacerdotes no prediquemos la palabra de Dios. Y trabaja para que cuando se predique la palabra de Dios, él ir y robarle la palabra de Dios para que la gente no crea ni se salve. Ahora, volvemos entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 9 en adelante, donde está hablando que Dios le dice a Pablo, no sigue predicando, no calle. Vamos a ver. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. ¿Por qué calla la gente? Por miedo. ¿Por qué callan los obispos y los sacerdotes ante el nuevo orden mundial que está imponiendo tantas cosas? Por miedo a la cárcel y por miedo a que los maten. O dígame si es mentira. ¿Y por qué los laicos se callan la boca? ¿Y por qué las ideologías que andan por el mundo, por qué ellos sí hacen y deshacen y gritan y todos los cristianos se callan y no pueden decir nada? Por miedo a que los metan presos y los maten. Ahora hasta por orar en la calle puede estar preso. Bueno, entonces observen que la palabra de Dios nos va diciendo, pero dice el Señor, siga. Pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. ¿Por qué dice Dios que tenemos que seguir predicando? Porque todavía Dios se ha reservado en medio del mundo y gracias a Dios ustedes son parte de ellos, los que nos siguen a través de las redes sociales, que están gustando el Evangelio con el Padre Marco o con otros sacerdotes todos los días o las enseñanzas que se está recibiendo por YouTube todo el tiempo. Dice el Señor, me he reservado a este pueblo, lo he reservado. Yo estoy contigo. ¿Cuál es la única garantía, la única satisfacción, el único gozo del predicador, del apóstol, del profeta? El único gozo, óiganlo, otra vez. Yo estoy contigo. ¿A mí qué me importa que todo el mundo esté en contra mía? Pregúnteme si me importa. ¿Qué es lo que a mí me importa? Escuchen. Yo estoy contigo. Eso me basta y me sobra. Con eso ya tengo para mantenerme firme predicando la palabra de Dios. Con eso ya yo debo gustar todos los días y meditar la palabra de Dios y darla a conocer a los demás. ¿Qué tal que todos lo hiciéramos así? ¿Qué tal que los catequistas lo hicieran? ¿Qué tal que los maestros en la escuela lo hicieran? ¿Qué tal que los grupos de apostolado lo hicieran? ¿Qué tal que los grupos de juveniles lo hicieran? ¡Qué maravilla! ¿Cómo sería el mundo? Pues aquí está. Yo simplemente estoy explicando lo que dice la Sagrada Escritura, verán si creen o no creen. Y nadie podrá hacerte daño. El Señor nos garantiza eso. Nadie nos puede hacer daño. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses. Atención. Y Pablo, después de la revelación, después que estaba desanimado y después que le habían metido en la cárcel, ¿se acuerda que lo habían metido en la cárcel? Ah, bueno, si no se acuerdan, el 16, ¿no? Y está preso y después le hicieron la guerra y todo eso.
Pero después de todo eso, que ya estaba desanimado, el Señor lo animó y después Pablo, por el tiempo de un año, ¿qué hizo? Atención. Enseñando entre ellos la palabra de Dios. Qué fascinante. Me emociona las Sagradas Escrituras. Admiro a Pablo. Lo admiro. No hay nadie como Pablo. ¿Y cuántos San Pablo necesitamos en pleno siglo XXI dentro de la iglesia? Que hay que poner la lupa para encontrarlos. Porque hoy hay muchos sacerdotes, hay muchos obispos en el mundo. Pero que se tomen las Sagradas Escrituras en serio, como Pablo. Que se tomen la misión de evangelizar, como Pablo, no. Pero observen que los religiosos del tiempo, los judíos y las autoridades judías, comenzaron a sentir celo de Pablo. Aquellos que ni lavan ni prestan la lavadora. Escuchen. Siendo Galión gobernador de Acaya, la hostilidad de los judíos contra Pablo Hostilidad, la envidia que llevó a la furia. se hizo unánime y lo llevaron al juzgado diciendo: este hombre quiere persuadirnos a que sirvamos a Dios de una manera que nuestra ley nos prohíbe. ¿Observan? Entonces ya le agarraron furia a Pablo. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Predicar la palabra de Dios. Y está escrito que cuando se hace la voluntad de Dios, porque Dios se le manifestó a Pablo y le dijo, no calles, siga predicando. Y cuando uno obedece a Dios, entonces los hombres, incluso los que están encargados de la religión, se pusieron en contra de Pablo, furiosos contra Pablo, y sacaron una excusa perfecta. Este hombre está ¿cómo es? Este hombre quiere persuadirnos a que sirvamos a Dios de una manera que nuestra ley nos prohíbe. O sea, este hombre viene con otras cosas. Nosotros estamos acostumbrados a ir a misa y no escuchar la palabra de Dios ni leer la Biblia. Me da mucha risa, porque cuando veníamos a predicar allá, ¿dónde fue? ¿Dónde? En Fátima, pues íbamos a hacer la misa y el padre iba a leer así como está leyendo la Biblia aquí, y cuando el padre traía la Biblia, brincó uno y le agarró la Biblia y se le quitó, le dijo, de eso no. Y no permitió que llevara la Biblia, porque eso está en contra de Dios, en contra de las leyes. Pero es que le pasó lo mismo. A Pablo precisamente le prohibieron porque él estaba en contra de la ley de Dios. O sea, sí hablaba de Dios, pero de otra manera distinta. Oye, qué triste. Esa realidad hoy la tenemos. Cuando se predica la palabra de Dios, la gente que no lava ni presta la batea, ellos se enfurecen. Señor, ayúdanos a sembrar la semilla del reino en nuestro corazón. Ayúdanos a sembrarla en medio del mundo. Ayúdanos a no tener miedo para predicar tu palabra, a ser valientes como Pablo o como San Juan, que incluso desterrado en la isla de Patmos, fue capaz de gustar la palabra, de escribir el Apocalipsis. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos esa buena semilla, no la semilla que cayó a lo largo del camino ni entre piedras. Ayúdanos que esa palabra agarre raíces en nosotros. Ayúdanos que esa palabra, Señor, nos conlleve a la salvación eterna y aumente en nosotros la fe. Amén. Amén. Ahora, queridos hermanos, elevemos a Dios nuestra súplica por nosotros, por la iglesia y por el mundo entero. Él, que es Padre, está dispuesto a escucharnos. Pidamos al Señor por los peregrinos de todas partes del mundo que vienen a estas tierras, para que a través de esa devoción y ese amor que tiene la Virgen María, puedan encontrarse con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor.
Oremos. Pidamos al Señor por la iglesia, para que no pierda de vista la misión de predicar, anunciar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, los presos, los marginados de la sociedad, los pobres, los ancianos, los necesitados, los perseguidos a causa de la palabra. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares que quedaron en nuestro país, especialmente aquellos que tienen algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad. Roguemos al Señor. Cada uno de ustedes y yo tenemos algo que pedirle a Dios. En un momento de silencio, hablemos con Él. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha las súplicas que te hemos dirigido. También aquellas que han quedado allá en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa. Ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa. Ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Felices porque somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Oremos tal y como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermano, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor.